México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte. 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 1. El crecimiento económico, es obvio, no beneficia a todos por igual. Si al predominio de las relaciones capitalistas de producción, que por sí solas determinan la distribución desigual de la riqueza, se añade la subordinación a la metrópoli imperialista, la contención de las demandas populares y una política económica orientada a fomentar el ahorro y la inversión, es decir, la acumulación privada de capital, no puede extrañar la concentración de poder económico y su inevitable repercusión ideológica y política. No pueden combinarse por tiempo indefinido un sistema económico cuyo beneficiario casi exclusivo es el capital y un sistema político que depende, no importa si los procedimientos son corporativos, del apoyo popular. Un sistema económico conformado por el crecimiento excluyente pone en jaque a un sistema político que descansa en la aprobación mayoritaria. Carlos Pereira. El Partido Revolucionario Institucional se vuelve progresivamente, con ayuda, justo es decirlo, de su trayectoria y sus dirigentes, un chiste fatigado y vacío, el pop de la infamia, lo ominoso a pesar nuestro y lo desternillante a pesar suyo. Carlos Monsiváis. Pero en este país, donde los problemas nos estallan siempre como petardos en las manos y nos hacen poner cara de sorpresa, ustedes encontrarán a funcionarios que, interrogados por la CIA, contestarán siempre: ¿la CIA? ¿Cuál CIA? ¿Se refiere usted acaso a la Compañía de Luz y Fuerza? ¿O por ventura a la Compañía de Jesús? Manuel Buendía. Revolución a fin de términos de tendencia burguesa. En la configuración del Estado nacionalista, emanado de la revolución, fue preponderante conseguir el poder soberano para la entidad rectora de la nación por sobre la presión de la metrópoli imperial y la burguesía tradicional porfirista. El Estado mexicano se fortalece gracias a 3 logros sociales de dimensión histórica estructural: la reforma agraria, 1937, la nacionalización de los ferrocarriles, 1937, y la expropiación petrolera, 1938. Ante la carencia de una burguesía industrial de dimensión nacional y de un proletariado prosocialista, el Estado es el bastión del orden social y bajo su égida creará a una burguesía nacional más moderna, incorporando a las clases trabajadoras de la infraestructura en un formato corporativista que acoge a sus representantes politizados, implicando ciertamente una alianza con las clases dominadas que tenderá a ir creciendo. Es por esto que para pronto los propósitos revolucionarios se soslayan por la preferencia que tiene la construcción de un sistema capitalista, abandonando las reformas sociales procuradas desde abajo, al grado tal que el proyecto de Estado-Nación perdió legitimidad y autenticidad revolucionaria, cuando que en los años 30, a poco más de una década de la lucha armada, el régimen cardenista resucita el proyecto revolucionario con logros concretos, los 3 ya mencionados, por obra y gracia de disposiciones presidenciales de Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Aprovechándose del buen trato rooseveltiano, por la coyuntura de la interfase bélica y la depresión que frena la voracidad del capital imperialista ante el desarrollo generado, el Estado promueve la alianza que permite el crecimiento a como una nación del sur periférico lo puede lograr, cual capitalismo atrasado y así dependiente del capital matriz metropolitano. Procede de desarrollo histórico en el que un Estado-nación se fortalece sinergizando las energías populares a favor de una burocracia partidista, lo que no deja de fortalecerse al ir implementando la infraestructura capitalista, requiriendo del concurso de la clase propietaria privilegiada que se beneficia a contrapelo
de los propósitos revolucionarios. El carácter autocrítico de data secular de todo el Estado, proto-para-mexicano, siempre se fortalecerá en el centro superior de la pirámide, como orden autocrático que beneficia a una clase suprema. Incluso en el siglo XX, post-revolucionario, conforme los caudillos van siendo apaciguados y la institucionalización procrea una burocracia burguesa y a una burguesía proletaria amparados por el Estado, pero en donde el presidente pasa a ser el nuevo Tlatoani o virrey, jefe absoluto, conservador y pragmático. Presidencialismo que irá promoviendo un capitalismo monopolista de Estado, propio de una revolución inconclusa, en cuanto a que no llega a emancipar a las clases populares, sino que las reacomoda en el orden neoclasista de un partido nacionalista dominante, cuán favorable a los capitalistas, entre los cuales se incluyen a los salientes dirigentes del partido, beneficiados por la revolución convertida en revolución, a efectos de una revolución que se institucionaliza en favor de la burguesía, quedando encuadrada en el orden internacional que el dominio capitalista imperialista impone como un continuo que en los años 30 conoce una etapa aminorada, pero no caduca. Y la institucionalización postrevolucionaria proyecta a México en la ruta al desarrollo industrial. ¿Pero de qué tipo? No hay duda. La revolución tuvo éxito al modernizar y desarrollar la economía mexicana. Sin embargo, el auge económico se tradujo en un crecimiento capitalista que, por ello mismo, no podía ser nacional ni independiente, y sí cada vez más monopólico y dependiente. El proyecto nacional desembocó en un desarrollo excluyente, la alianza entre Estado y trabajadores en un sistema corporativo de control vertical, mientras se ampliaba la base económica del país en las condiciones de un desarrollo capitalista tardío bajo la hegemonía del imperialismo en escala mundial. Cuando que la burguesía industrial mexicana no podía, dada su incipiencia, sino crecer ligada y sometida a la inversión extranjera, en principio destinada preferentemente a la extracción de recursos minerales y petrolíferos, lo que se da a la par de que el proceso de acumulación original privada requería de una participación preferente y preferencial del Estado. Capitalismo tardío en la industria, el comercio y los transportes, que crece a las faldas del Estado con su venia y auspicio dentro de una situación histórica sobredeterminante. El Estado mexicano enfrentó una disyuntiva desquiciante para el proyecto de la revolución: no estimular la acumulación privada y, en consecuencia, cancelar el programa de desarrollo nacional o, por el contrario, fomentar dicha acumulación y aceptar que el desarrollo capitalista consiguiente refuncionalizara el proyecto nacional hasta convertirlo, como sucedió, en un proceso de concentración y monopolización de la riqueza. La herencia colonial perpetuada, cual atraso secular, forzaba a promover un capitalismo subdesarrollado y dependiente. En breve, en las circunstancias sociopolíticas del país, el proyecto de desarrollo económico no podía sino adoptar la forma capitalista dependiente. Sin un movimiento obrero y popular independiente, capaz de contrarrestar en alguna medida esa tendencia histórica, a partir de 1940, el Estado desplaza a ritmo veloz su relación con las clases populares y estrecha sus vínculos con la burguesía que, en gran parte, contribuyó a crear, significando que la revolución se va institucionalizando. Una alianza con el bloque social dominante sustituyó, sin romperla, la alianza anterior con las clases populares. Todo se movió con rapidez: contrarreforma agraria, reducción de los salarios reales, abandono relativo de la ideología popular, sometimiento a la política de Guerra Fría. En lo que irá a terminar el compromiso revolucionario, un Estado a favor de las clases propietarias con una burguesía dependiente que terminará por hacer dependiente al Estado mismo del poder imperialista. ¿Traición a la revolución? Más bien el sector favorecido por la inmanencia imperialista, la burguesía,
es el que termina por imponerse gracias al propio movimiento armado y a la derrota de los caudillos populares. Habiendo una secuencia del asesinato de Emiliano Zapata y el de Francisco Villa, a la matanza de Tlatelolco y al Jueves de Corpus de 1971, que patenta el cómo la revolución, conforme se institucionaliza, va caducando y el partido surgido de ella se vuelve en contra de las clases populares que viven un proceso de deterioro en sus condiciones de vida. En caso de haberse beneficiado con los logros inmediatos o con el cardenismo. La facción burguesa triunfante desde un principio se convierte en una derecha elitista que vela en primera instancia por su patrimonio. Una llamada reacción termidoriana surgida del propio seno revolucionario que con Carranza, Obregón y Calles comienza el aburguesamiento institucionalizado que ha de prevalecer. Tendencia a reforzarse después de Cárdenas, ya en la posguerra, etapa que beneficia el crecimiento de un México moderno promovido por el Estado, cual capitalismo monopolista beneficiario de una burguesía, a su vez supeditada a la hegemonía metropolitana. Asimismo, presidencialismo con partido único, capaz de impulsar un capitalismo nacionalista, sí, pero subordinado a las potencias del norte. Así pues, no hay revolución popular triunfante, pero sí nacionalista, válida para promover el desarrollo capitalista, del cual en un principio las capas bajas de la sociedad, incluidas en la modernización, podrán beneficiarse con la relatividad de caso, pues el desarrollo capitalista que requiere la modernización del aparato productivo y demás instancias capitalistas, conforme se vaya estableciendo, irá derivando en una contrarrevolución cada vez más aburguesada, y así hasta la fecha. Rectoría del Estado en la conducción de la economía innegable, pero a favor de la capitalización de la sociedad. Desarrollo soberano de la nación, pero capitalizado en favor de la clase propietaria e ineludiblemente los capitales nacionales quedan sumidos ante los extranjeros.